Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. En compañía siempre de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias, pastor. Tranquilo, contento, disfrutando este periodo de vacaciones de los niños, ¿cierto? A veces uno también puede tener un poco de vacaciones. Y bueno, también con nuestro hermano Pablo Miranda en la sala máster, como decías tú, así es, a cargo de los niveles de audio y toda la edición. Bueno, vamos a ver el día de hoy una escena más dentro de esta última semana del Señor Jesucristo, cargada de eventos, y probablemente es donde más los evangelios se enfocan. Y vemos que esto comenzó un día lunes con una entrada triunfal y así sucesivamente se fueron sucediendo una serie de eventos hasta que llegamos a una parte cúlmine, ¿no es cierto?, en que vemos a Jesucristo dejando en claro el tema del tributo y todo lo que significaba verdaderamente la impresión que se llevaron quienes llegaron de manera maliciosa a hacerle una pregunta a Jesús para tratar de sorprenderlo o de dejarlo mal, ya sea con el pueblo o con el gobierno, en este caso el gobierno romano. Como bien dices tú, Carlito, el día lunes tuvo esa entrada triunfal, el día martes hizo Jesús esta limpieza del templo. Y este día miércoles se ha hecho muy largo. Sí, se ha hecho muy largo porque realmente es bastante extenso, digamos, las cosas que ocurrieron en este día. Mucha confrontación. Al parecer los fariseos tenían muchos rencores guardados, muchas estrategias preparadas, digamos, para esta semana, por lo menos, si no es este día, esta semana, para hacerle preguntas capciosas a Jesús. Y bueno, vimos la semana... Además que hay que destacar algo, que dentro del ministerio público de Jesús se movía mucho. Ya Jesús no estaba quieto, por así decirlo. Él recorría, constantemente estaba cambiando de posición y de lugar. Por lo tanto, quizás es la primera vez, ¿no es cierto?, que los fariseos lo tienen tantos días en un mismo lugar. En este caso en Jerusalén, dado, ¿no es cierto?, todo este tema de la Pascua. Por lo tanto, es uno de los factores de por qué vemos también tantas escenas con ellos, ¿no es cierto?, y una confrontación mucho más abierta, porque la gran mayoría de las veces Jesús durante todo su ministerio público se estuvo moviendo a lo largo y ancho del país, pero en esta semana, su última semana, ¿no es cierto?, él ya se concentra y se queda en Jerusalén, y como lo vimos al principio de la semana, ¿no es cierto?, él pernoctaba probablemente no todas las noches, pero en alguna oportunidad en casa de Lázaro, pero al parecer fue la primera noche, no solamente, y la siguiente seguramente dormía al frente en el Monte de los Olivos, en ese sector que era, dada la época del año, también un lugar muy cómodo, entre comillas, para pernoctar. Claro, pero el maestro, por así decir, tenía probablemente varias ofertas de dónde pasar la noche. Absolutamente. Digamos, que es como parte de la costumbre también de toda esa área, el tener un invitado alojado en su hogar, bajo su techo, es como un gran honor tener a este maestro durmiendo. Yo creo que probablemente a Jesús no le faltaba, por así decir, donde pernoctar, por lo menos en Jerusalén y sus alrededores, para esta época en particular, digamos. Bien importante recordar la época y quizás traer a la mente un poco la imagen de lo que comentó Andrés hace un par de programas atrás, de esta cantidad de gente que llegaba en esta época, que hacía que el gobierno romano hiciera un decreto puntual, ¿no es cierto?, de expandir en los límites legales de la ciudad de Jerusalén, a fin de que la multitud de peregrinos quedara dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Cumpliendo la ley, claro. Exactamente. Entonces, todo eso es importante, porque no se imagina usted que Jesús andaba en solitario y que no había lugares. O sea, no, deben haber habido cientos de campamentos atestados de fuera. Personas. Entonces, no era un problema el alojamiento. Sí. Bueno, la semana pasada lo que vimos nosotros, Carlito, fue esta pregunta sobre el tributo.
Y ahí vimos cómo los escribas y fariseos habían llevado consigo a los herodianos, que era un grupo con el cual no había mucha buena relación. Sin embargo, eran enemigos comunes, por decir así, de Jesús, digamos. Y bueno, lo que vamos a ver hoy día, Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33, si no me equivoco. Así es. También vamos a ver algo semejante. Por eso digo yo que ellos ya tenían esto muy preparado, ya tenían personas de distintas áreas políticas, religiosas, digamos, con preguntas y desafíos que ya se sabía que eran difíciles. Sí. Bueno, por eso es que en algunas partes se habla del complot contra Jesús. Es un complot. Y que introducía a varios actores, entre ellos, ¿no es cierto?, personas que no eran, tal como dices tú, no se avenían, pero sin embargo, frente a este enemigo común que era Jesús, ellos habían unido sus fuerzas. El versículo 23 comienza diciendo: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bien. Este tema de la resurrección, Carlitos, y de la muerte y de la vida después de la muerte, no es algo que es exclusivo del judaísmo o del cristianismo, es algo que está en todas las culturas. Nosotros lo podemos comprobar en la cultura egipcia, ¿cierto? Cuando los faraones los enterraban, y lo enterraban con una serie de artefactos, bienes, joyas, alimentos. Me acuerdo, miel. Particularmente la miel, que habían hecho un análisis, se había mantenido bien, en buen estado la miel. No era la que venden en la feria. No, debemos tener un poquitito más antigua. No, es más pura. En el caso de los chinos y sus emperadores, es interesante esto de los ejércitos de terracota, donde por ejemplo, en el caso de un emperador, el primer emperador de China de la dinastía Qin, esto fue más o menos entre 209 y 210 a.C., cuando murió y se le enterró, él dio instrucciones para que se le enterrara junto con 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota, de este material como barro, ¿cierto? Que tiene, y que son figuras, digamos, para acompañarlos en la nueva vida, digamos, ¿cierto? Según el mundo y la cultura griega, también ellos colocaban una moneda dentro de la boca de las personas que habían muerto, para poder pagar este barco, este bote que lo llevaba y lo cruzaba, ¿cierto?, a lo largo del río místico, decían, y lo llevaba a la nueva vida. Y así todas las culturas, digamos, tienen este concepto, es decir, está muy arraigado, y eso nos delata un poco más, de nuevo, digamos, el hecho de lo que dice la Biblia, digamos, es decir, que todos tenemos un mismo linaje. Todos venimos de Adán y Eva, todos salimos de los lomos de Noé, por así decir, con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Todas las culturas, así como todas las culturas tienen este relato de un diluvio universal, sí, de igual manera, todas las culturas tienen este relato de la vida después de la muerte. Esas son explicaciones que justamente todos los que atentan contra la enseñanza de la Biblia no pueden explicar cómo es que en culturas tan diversas, tan distintas, tan distantes, sin ningún tipo de comunicación entre ellas, exista, tal como dices tú, una concepción tan clara de la existencia de vida después de esta, ¿no es cierto? Lo podemos ver también en nuestra cultura precolombina, nuestra propia cultura, en todas partes está esto, lo mismo que el diluvio. Es sorprendente cómo los aztecas, los mayas, tenían conocimiento y se encuentran
relatos. Y son historias que se cruzan. Exactamente. Es decir, algunos dicen que, claro, no eran 8 personas, otros dicen que eran 2, otros dicen que eran 8 también. Otras culturas muy distintas, digamos. Los nombres, en el caso de, incluso en la cultura recuerdo alguna china, vez que alguna vez que contaste los nombres, Nua, en el caso de China, un padre de la cultura china que supuestamente sobrevivió a un diluvio universal. Entonces, eso, a pesar de que somos bombardeados con el tema de los millones y millones de años, digamos, se explica por lo que dice la Biblia, que no son millones y millones de años, son miles de años y todos provenimos de un mismo linaje. Todos venimos de la misma cultura. Las diferencias genéticas que nosotros podemos observar y que hoy en día la ciencia está detectando son absolutamente mínimas y más del 99% corresponden a diferencias genéticas enfocadas netamente a la parte externa. El color de ojo, el color de piel, el color de pelo, ese tipo de cosas, digamos. Y eso nos denota, esa es nuestra selección propia. Ese es cuando nuestro racismo, digamos, nos lleva a diferenciarnos por las apariencias, y esa es la diferencia genética que tenemos. Pero aparte de eso, somos idénticos. Exactamente. Son cosas que es importante que uno se detenga a pensar. Y haciendo un pequeño paréntesis, cada vez que usted escucha, ¿no es cierto?, a todos estos pseudocientíficos hablando justamente de millones de años y situaciones totalmente nefastas, cuando uno solamente se pone a pensar en esto y encuentra en la escritura no solamente una lógica, sino que también la verdad de Dios respecto a lo que estamos hablando, o sea, nuestra misma descendencia, nuestro mismo origen. Y aquí en el caso, ¿no es cierto?, específicamente de la resurrección, también habría que agregar específicamente acá que ya a esta altura de la vida pública de Jesús, la resurrección era un discurso permanente en cuanto a Jesús. Jesús permanentemente habló de la resurrección. No nos olvidemos el pasaje de Marta, María y Lázaro, ¿no es cierto?, en Juan. Por lo tanto, todo esto que es el tema de la resurrección era algo que, aunque los discípulos y quizás la gente no lo entendía todavía en plenitud, era algo ya que hacía su ruido importante. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Bueno, eso es súper importante de aclarar, Carlito. En la época de Jesús habían básicamente 4 grupos, ¿cierto? 4 grupos digámosles religiosos, pero son entre religiosos y políticos, grupos de poder. Tenemos los esenios, tenemos los celotes, tenemos los fariseos y tenemos los saduceos. Los celotes, salieron a la palestra, por así decir, cuando se descubrieron estos rollos del Mar Muerto. Los esenios. Los esenios, con los rollos del Mar Muerto, porque los esenios eran justamente este grupo medio ermitaño que vivían en montañas, en cuevas, apartados, ¿cierto? Recluidos, que estaban enfocados en gran medida, digamos, a una doctrina de preservar las escrituras del Antiguo Testamento. Sí, fíjate que yo tuve la bendición de estar ahí en Qumran y visitar donde vivían los esenios. Y los esenios, salieron todos ellos, en su gran mayoría eran pertenecientes a uno de estos partidos religiosos, o saduceos o fariseos, pero principalmente fariseos, quienes no soportaron la corrupción que se comenzó a dar, ¿no es cierto?, esto antes de Cristo, por supuesto, en relación al tipo de gobierno y cómo es que la ambición comenzó a corromper todo eso, y ellos entonces se separan y se instalan en una localidad frente al Mar Muerto, y tenían una rutina sumamente estricta, y aun cuando, y ahí viene lo importante, aun cuando estaban tan aislados, tenían a distancia una influencia sobre la vida de las personas que muchas veces recurrían a ellos, ¿no es cierto?, escapando de la persecución de los mismos fariseos. Entonces, era una comunidad que no tenía una presencia activa directa en la sociedad del tiempo de Jesús, pero sí era reconocida y de alguna manera, ¿no es cierto?, se hacía notar su presencia, no estando en la escena misma del poder. De hecho, algunos autores piensan que Juan el Bautista pudo haber pertenecido o haber estado algún tiempo con
con esta gente, lo cual no resulta improbable, ¿me entiendes? Es una posibilidad. Es posible, pero claro, tampoco no hay un registro histórico. No hay evidencia. No. Bueno, el segundo grupo serían estos celotes. Celotes eran activistas políticos que claramente tenían una clara postura en contra de Roma, ¿cierto? Ellos eran considerados patriotas. Patriotas, hoy en día probablemente serían considerados terroristas. ¿Cierto? Porque actuaban a través de eventos violentos, ¿cierto? En contra de esta autoridad romana que lo estaba gobernando en este momento. De hecho, en el tiempo de la Pascua se reforzaba con una legión entera que venía de Roma, ¿no es cierto? Justamente por estos atentados que tenían una frecuencia, sobre todo en las fechas clave donde había tanta gente, los asesinatos a soldados, de sorpresa. Entonces era un grupo de temer para también el gobierno romano. El tercer grupo serían estos fariseos, de los cuales es lo que más sabemos, ¿cierto? Que eran muy religiosos, eran los que a veces estaban con el pueblo generalmente se identificaba muchas veces con ellos, tenían toda esta legislación por tradición, que hemos conversado muchas veces. Y por último tenemos este grupo que eran los saduceos, que a diferencia de los fariseos no eran muchos en cantidad, pero sí en general tenían mucho dinero, eran acaudalados, ¿cierto? Y por otro lado tenían una gran participación en el poder religioso. Gran parte de los 70 que gobernaban el Sanedrín eran saduceos. ¿Qué es el Sanedrín, Carlito? Bueno, el Sanedrín era el tribunal, diríamos, que gobernaba la nación de Israel, que estaba constituido por 70 sacerdotes o 70 hombres, siguiendo un poco la línea mosaica de cuando Dios le dice a Moisés que tiene que ayudarse con otras personas, ¿no es cierto?, a gobernar. Ahora, con el tiempo, este Sanedrín, que seguía por lo menos el modelo desde el punto de vista numérico, también constituía una alta fuente de influencia y de corrupción. Estos mismos saduceos, ¿no es cierto?, controlaban realmente al pueblo desde ahí, en base también a una serie de favores que recibían de parte de los romanos. Pero en rigor el Sanedrín era eso, el tribunal político-religioso. Es difícil separar, o prácticamente no se puede separar, el concepto religioso del concepto político en el caso de la nación de Israel. De hecho, el sacerdote supremo solía ser saduceo. Exactamente. En el caso de los tiempos de Jesús teníamos a Caifás y a Anás. A su papá, Anás. Y ambos pertenecían al grupo de los saduceos. Estos saduceos, lo interesante, ¿por qué la gente, tal como decías tú, tenía, entre comillas, porque en el tiempo de Jesús ya no existía esto, pero cómo es que los fariseos fueron ganando espacio? Porque los fariseos salieron de la gente común, del pueblo. Y al principio, ¿no es cierto?, realmente se la jugaron por el pueblo, pero como suele suceder con el tiempo, fueron también corrompiéndose y se aristocratizaron, por llamarlo de alguna manera, emulando a estos saduceos que eran de familias acaudaladas, de familias, ¿no es cierto?, de linaje y toda esta cosa, y entonces eran lejanos del pueblo. Algo importante, los saduceos eran, quizá encubiertamente, pero claramente eran pro Roma. Ellos estaban felices, al igual que lo que estábamos viendo la semana pasada con los herodianos, ya estaban acomodados con el sistema romano, ya tenían su lugar dentro de este sistema y ellos tenían sus beneficios, ellos ya estaban acaudalados, ya tenían sus casas, tenían sus bienes, tenían todo. Estaban aseguradísimos. El sistema estaba funcionando en forma muy corrupta, pero estaba funcionando y a ellos les convenía eso. Y es aquí que viene Jesús a moverles el piso. Una de las características de los saduceos, como lo dice la misma Biblia, ¿cierto?, es que ellos no creían ni en la reencarnación, ni tampoco en los ángeles. En la resurrección. Perdón, en la resurrección, ni tampoco en los ángeles. Sí, ellos aducían considerar solo o creer solamente en el Pentateuco, los primeros 5 libros mosaicos, donde
no hay una alusión directa al tema de la resurrección según ellos, ¿no es cierto? Y eso, pero la verdad es que la gran mayoría de esta gente ni siquiera era creyente, probablemente la gran mayoría de ellos eran solamente humanistas, filósofos, o creían en... Y ahí tú ves, Carlitos, un poquitito cuáles son las consecuencias de nuestras creencias. Porque de repente la gente dice, no, se da lo mismo, que crean lo que quiera. Mire, según lo que usted crea, es como usted va a actuar. En este caso, si usted cree que este mundo, y lo que ellos creían los saduceos, ¿cierto? Que este mundo era el todo, y que después usted moría y se acabó el alma, se acabó el cuerpo, se acabó todo. Adivinen qué. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer usted en esta vida? Va a tratar de tener todas las riquezas, va a tratar de tener todos los lujos. De asegurarse por todas maneras, y asegurar a los suyos. A los suyos, ¿te fijas tú? ¿Y por qué? Porque este mundo se acaba y punto. Nadie piensa en un juicio posterior, en que hay un creador que va a estar evaluando, que hay una vida posterior donde voy a tener que confrontar las cosas que hice en esta vida. Si yo no creo en eso, obviamente voy a tener una vida desenfrenada y dedicada a los lujos, al placer y a asegurarme a como de lugar, digamos. Sí, bueno, no es interesante, sino que es la pura verdad lo que tú acabas de decir. Y esa es la importancia de entender que la Biblia es la palabra de Dios y que nosotros tenemos ejemplos como estos, ¿no es cierto? Que probablemente esta gente cuando comenzó, o qué sé yo, todo esto, probablemente eran creyentes igual, tenían su creencia en Dios a su manera, si pudiéramos decir, pero con el tiempo van cauterizando la conciencia, ¿no es cierto? Y entonces se vuelve esto el sacar el mejor provecho del momento, porque no hay más. Bueno, dice, versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, de quien que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. ¿Ya? Entonces nuevamente estamos viendo a estos saduceos que están en una permanente lucha con los fariseos, llevaban siglos discutiendo. Hay escritos antiguos donde mencionan ciertos textos bíblicos que los fariseos daban a los saduceos para demostrar la existencia de ángeles y demostrar la existencia de la resurrección, digamos. La verdad es que los versículos no son muy convincentes los que ellos utilizaban, pero esto ya llevaba mucho tiempo, y para que los fariseos se hayan coludido con los saduceos, ya es porque claramente hay una desesperación con este Jesucristo que, como bien mencionabas tú, tuvo su entrada triunfal, que la gente lo seguía, que la gente lo apoyaba. Es como la desesperación que tienen ahora para sacar al Estado Islámico de Siria, y que Estados Unidos, Rusia se están uniendo con Al-Qaeda. Claro. Escuché ahora, están unidos con Al-Qaeda. Lo que sea, cuando hay un enemigo común. Un enemigo común, increíble las alianzas que se pueden formar en esa situación. Bueno, y van a él con la ponzoña de por medio y esta lisonja que, maestro, versículo 24. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, sus hermanos se casará con su mujer y levantará descendencia a sus hermanos. Y ahí están tomando Deuteronomio 25:5, que habla de este matrimonio por levirato que se llamaba, que era en definitiva el poder levantar descendencia de la viuda de un hermano. Así es, Deuteronomio 25:5 al 6 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Increíble, ¿eh? Increíble la importancia que tenían del linaje. Por eso es tan increíble todo esto, porque había un propósito en eso. Hay un tremendo propósito, y ese propósito nosotros lo podemos leer a lo largo de la Escritura. Hay una serie de eventos. Por ejemplo, las 12 tribus no se mantendrían si no hubiera sido por este texto, por este registro. Hay una hermosa historia en el libro de Ruth, donde vemos que ella se casó con Obed, y Obed murió sin darle hijos, y luego ella vuelve al pueblo original a pesar de que ya era extranjera, ¿cierto? Era moabita. Jordana. Vuelve, ¿cierto? Vuelve a la ciudad de Obed,
Y ahí dice, y aparece esta figura que es Booz, que la tomó como esposa, ¿cierto? Y de ahí viene el linaje de Jesús. Es increíble, o sea, para demostrar un poquitito nuevamente que el linaje de Jesús está lleno de misericordia y está lleno de perdón. O sea, las personas de donde viene el linaje de Jesús no crean ustedes que son perfectas. El linaje de David no es perfecto, está lleno de personas, hombres y mujeres pecadores, y que estaban fuera del linaje perfecto, no eran 100% de Israel. Ni siquiera eran israelitas. Ahora, una cosa que fíjate que han hecho tan mal los judíos hoy, tan mal, violando el propio principio de la Biblia, ¿no es cierto?, que el que Ruth entrara al linaje de Jesús, ¿no es cierto?, nos sorprende, pero el punto es que se considera el linaje en el caso de Booz. Booz es el que le da el linaje. Los judíos ahora están buscando linaje en la madre y no en los padres. Entonces, increíble eso. Tienen otro libro de registro en esta desesperación por buscar las tribus perdidas, según ellos. Otras tribus, claro. Y por eso es que hoy día, ¿no es cierto?, han aparecido tantos pseudo judíos. ¿Ya? Lo están buscando por el lado de la madre. Bueno, aparece en esta historia, ¿cierto? Respecto a Deuteronomio, un hombre que se casó con una mujer y el hombre murió y su hermano cumplió el deber que aparece Levirato, sí, en Deuteronomio, ¿cierto? Para darle descendencia. En el fondo es para mantener el orden de la tierra, para que no existan estos monopolios gigantescos de territorio. Y muere el segundo hermano, el tercer hermano, cuarto hermano, quinto hermano, sexto hermano. Y si yo fuera el séptimo hermano, me habría ido a Argentina, yo creo. Me hubiera ido a vivir a Chile. Algo huele raro, o sea, como tanta muerte. Pero bueno. Menos mal que después en el 27 muere la mujer, pues. Realmente la viuda negra. Realmente. Pero al final, la pregunta, y en el fondo esto no tiene su toque de. Pero fíjate de burla. El tipo de historia que inventan, sí, tal como dices tú, burlesca, aunque algunos autores, yo no creo que sea así, pero hay algunos autores que piensan que la historia pudo haber sido verídica. Yo pienso que era justamente una especie de burla para desencajar a Jesús y en el fondo demostrarle lo ridículo que era este tema de la resurrección. Así es, se agarran de una historia que quizás a lo mejor, imagínense, 7 hermanos todos muertos, y esta mujer sigue viva, digamos. Uh-huh. Bueno, y la pregunta, ¿cierto?, es en la resurrección. En la resurrección, versículo 28. ¿Cuál de los 7 será de ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Cierto? Y ese es el espíritu de esta pregunta, un espíritu para poner la respuesta de Jesús en vergüenza, digamos, porque ellos seguramente ya habían escuchado a Jesús, como mencionabas tú, hablar de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, ¿cierto? Uh-huh. Y tantas otras cosas que Jesús mencionó y enseñó sobre la resurrección y lo que vendría después, ¿te fijas? Exacto. Y de sus ovejas, etcétera, digamos. Entonces, esa era la idea con esta historia, entre comillas, ridícula. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús al regreso de nuestra pausa musical. Bien, estamos de regreso y vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante una pregunta hecha por este grupo religioso político de saduceos, buscando por supuesto entre ridiculizar y provocar en Jesús, ¿no es cierto?, una respuesta que lo pudiese comprometer en relación a la resurrección, que dicho sea de paso, es la esperanza que Pablo después en el tiempo y todos nosotros, ¿no es cierto?, arraiga nuestra fe, dice, la resurrección. Pablo llega a decir, si la resurrección no fuera un hecho real, nosotros somos los más dignos de lástima, de conmiseración, ¿no es cierto? Sí. Y es verdad, pues, Carlito. Lógico. Porque si no fuese así, estamos puro tonteando, po. Lógico, por eso es que deberíamos ser como los saduceos, entregaban dinero a la lujuria, ¿cierto? Al propósito, eran lujuriosos los fariseos, fíjate, o sea, los saduceos se les consideraba muy mundanos por este nexo seguramente con la cultura romana. Pero es que tiene lógica. Tiene lógica, por eso te digo yo, por ejemplo, cuando un ateo, una persona que se declara atea,
dice, oye, pero yo soy ateo, pero yo, no sé, pues ayudo a los pobres, yo hago esto otro, etcétera, digamos. Es ilógico. Está bien que hagas eso, digamos, pero no tiene sentido. Exacto. Va en contra de la lógica, porque si yo pensara que no hay Dios, que no hay un juicio, que no hay cuentas, que no hay leyes, no hay moral, no hay una moral absoluta, hay una moral relativa, entonces yo estaría haciendo cualquier cosa que a mí me causara placer nomás, por Carlito, y no pensaría en nadie más. Puedo ser una persona, entre comillas, moralmente muy buena, pero no tengo por qué hacerlo. Exacto, no es lógico. No es lógico, es porque a mí se me ocurre nomás, ¿te fijas tú? En cambio, en este caso, no es así, y Jesús los confronta, versículo 29. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bueno, la primera cosa que nosotros tenemos que ver aquí, seguramente Jesús respondió con la misma calma que respondió el tema del tributo de horas antes probablemente. Él dice, entonces les respondió, erráis. Primera cosa, ustedes han errado, ustedes yerran. ¿Por qué? Fíjate que la palabra utilizada ahí es planeo, de donde viene la palabra planeta. Es decir, ustedes están totalmente lejos de la realidad. Ustedes están deambulando. Están absolutamente perdidos. Eso es lo que le está diciendo. Eso ya los mató ya. Claro que sí. Con todo un público presente que deben haber sido varios miles de personas, digamos. Y la razón de esta ignorancia o de este errar radica justamente en que hay una ignorancia en la Escritura. No se olvide que los saduceos consideraban solamente el Pentateuco y ahí seguramente Jesús incluye el hecho de que no solamente ellos ignoraban realmente lo que el Pentateuco dice, pero además ignoraban todo lo que el resto de la Biblia o del Antiguo Testamento dice, y que es absolutamente riquísimo en resurrección, aún desde el punto de vista nacional para Israel. Desde todo punto de vista la resurrección está presente en el Antiguo Testamento. Bueno, y Jesús muchas veces habló de lo que él llama la ley y los profetas. O sea, ojo, Jesús confirmó que la doctrina no solamente está en la ley, en este Pentateuco, en los 5 primeros libros, sino también en los escritos de los profetas. Así es, incluso nombra los salmos en alguna parte también. Entonces, ya con eso, tal como decías tú, los deja, les da el primer golpe en decirle que ellos son unos ignorantes, y son ignorantes de aquello que no debieran ser, lo que son las Escrituras. Y lo segundo, el poder de Dios asociado a la Escritura. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, es su palabra, y el acto de resucitar, en ese caso a Lázaro, completaba esto, el poder de Dios. Jesús demostró que Él era Dios no solamente porque lo decía, sino porque demostró con señales y prodigios únicos ese poder. Y entonces dicen, ustedes ignoran realmente lo que está diciendo, ustedes no conocen a Dios, ustedes no saben nada de Dios, ustedes están divagando, como dices tú, lejos de la verdad, en otro planeta. Exacto, exacto. En otro planeta. Entonces son los dos puntos sobre los cuales Jesús establece este estado totalmente ignorante, ido, ajeno de estos saduceos. Ustedes ignoran la Escritura y el poder de Dios. Si ustedes supieran la Escritura, ustedes entenderían el poder de Dios que tiene para resucitar a quien Él quiera, el poder de Dios. Y si supieran la Escritura, ustedes sabrían que el ser humano fue creado a imagen de Dios y es por lo tanto eterno. Sabría que también Dios creó a los ángeles como parte de su ejército celestial, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ignoran. Esa palabra le debe haber dolido, pero profundamente, porque no solamente ahora está dejando muy mal a los escribas y a los fariseos, sino que ahora se va con todo contra la doctrina de los saduceos. Y si pudiéramos hacer una aplicación al día de hoy, todas estas personas que tristemente se declaran ateas o niegan la existencia de Dios, es exactamente la misma respuesta. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Así es. Bueno, esto nosotros lo hemos hablado varias veces con el tema del creacionismo. En el caso de Darwin, por ejemplo, cuando Darwin hizo su famoso
Origen de las especies. El libro Origen de las especies, ¿cierto? Y cómo todo fue generado, etcétera. Ahí nosotros debemos recordar que en aquella época la célula era considerada una simple masa aforme, sin forma, y que estaba llena de componentes que no se químicos nomás. Claro. ¿Te fijas tú? Y se pensaba que era una bolsa nomás. Y lo que nosotros conocemos hoy en día, y por eso nosotros no debemos ignorar la creación de Dios. Lo que nosotros vemos hoy en día, lo que sabemos a través de la tecnología, es una complejidad, pero gigantesca, Carlitos. La cantidad de máquinas que hay dentro de cada célula. Un solo ejemplo. La máquina que es la que genera el ATP, el adenotrifosfato, que es como la moneda de energética que utiliza nuestra célula para hacer cualquier cosa. Estas son unas máquinas que utilizan protones en vez de electrones, protones, y unen un ADP con un fosfato más y hace un ATP, y eso es lo que permite llevar energía y utilizar energía en todo nuestro cuerpo. Bueno, esa máquina que es... están dentro de la mitocondria. Esa máquina que uno la ve hoy en día, digamos, hay animaciones, te fijas tú de cómo funciona, etc. Fíjate que produce, ¿sabes cuánto ATP produce, Carlito? La mitad de lo que uno pesa al día. O sea, si usted pesa 80 kilos, todas las máquinas de ATP en nuestro cuerpo producen 40 kilos de ATP diarios. O sea, imagínese, esa es una máquina nomás. Y no se imagina la cantidad de otras máquinas internas que tenemos nosotros, que son pero hiper complejas. Y por lo tanto, así como ellos ignoraban las escrituras y el poder de Dios, nosotros tampoco debemos hacerlo. Exacto, ignoraban la creación de Dios. Por eso es que una de las cosas que más entristece es la facilidad con que la gente hace declaraciones inmersa en una ignorancia total. No, yo no creo en Dios, no, yo creo en la evolución, no. Y lo que acabas de decir tú, por ejemplo, que es un hecho científico, ¿no es cierto? Debiera dar para pensar a lo menos, ¿no es cierto? Que hay una inteligencia inmensa, gigantesca, ¿no es cierto? Que ha creado todo eso, no puede existir de la nada, la perfección de cada una de las cosas que existen en la creación. Por eso es que no hablamos de nosotros la naturaleza, sino que hablamos de la creación. Cuentan de que existe Dios. Existe Dios. No hay excusa. No hay excusa. No. Realmente no hay excusa. Romanos dice, ¿no es cierto?, que Dios hizo todas las cosas y no hay excusa para el hombre en negar la existencia de Dios. A través de las cosas creadas podemos ver su poder. Exactamente. Bueno, versículo 30 dice: porque en la resurrección, dice Jesús, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Ya, aquí es que el Señor Jesucristo abre nos da un vistazo de la vida eterna. Esta es información nueva, por así decirlo. Claro, esta no la tenían, porque recordemos que, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, en general, los fariseos y los religiosos que creían en la resurrección y el pueblo que creía en la resurrección no tenía bien claro qué pasaba con el alma cuando moría, con esto, dónde iba, todo. Tenían teorías. Teoría, exacto. Pero aquí Jesús está dando información nueva. Sí, así nueva. Es. Y le dice que, no dice que somos ángeles. No. Que tantas veces se ve que la gente muere y aparece como con alitas, tocando un arpa arriba de una nube. Exacto, ni los niñitos son angelitos, no. Los ángeles son otro orden de creación de Dios. Pero compartiremos con ellos, ¿no es cierto?, una característica. Y esa característica es justamente que ya no habrá la economía social que existe en la tierra, ¿no es cierto?, en que hay matrimonio, se casan, esto y acá, y la descendencia viene por medio de la reproducción y todo esto. No va a haber casamiento. Por lo tanto, inmediatamente con esta nueva información, Jesús echa por tierra toda la historia anterior. Así es. Porque le está hablando de la resurrección. Al ustedes ignorar las escrituras y el poder de Dios, ¿no es cierto?, también están ignorando el hecho de que la forma en cómo vamos a vivir y a existir y a convivir en la vida eterna no tiene nada que ver con esta vida. Bueno, mi señora a veces me dice, pero Andrés, esto significa que nosotros no nos vamos a reconocer. ¿Qué significa esto? Ya no vamos a estar más juntos. Mira, lo único que sabemos es que en el reino de los cielos no está el concepto de matrimonio ni de casarse. ¿Ah?
Fíjate que los fariseos creían varias cosas, especulaban en realidad. Uno era que con la ropa que tú morías, era la ropa que tú ibas a estar en la resurrección por un tiempo, por lo menos. Que si tú morías cojo, ibas a seguir cojo. Bueno, de ahí viene el hecho hasta en nuestra cultura de por qué a los cadáveres se los viste con las mejores ropas. Así es, así es. Y esa era la idea. Como para presentarse. Y lo que ellos pensaban es que eso era durante un tiempo, ¿para qué? Para que todos pudieran reconocerse entre todos y decían, tú eres Juan, tú eres Pepito, Juanita, etcétera. Y después de un tiempo ya ahí recibían sus cuerpos glorificados y ahí ya podían elegir incluso su forma, etcétera. Pero todo eran supuestos, especulaciones, etcétera. Aquí no, aquí Jesús nos está dando una revelación nueva respecto a cómo va a ser la vida después de la muerte. Y ahí dice que vamos a ser como ángeles. Y ojo, y este es un detallito, pero igual es importante tenerlo claro. Los ángeles en el cielo no se casan ni se hacen en casamiento. Y hace ese detalle. Y es importante... Por lo tanto, no se reproducen. No se reproducen. Lo que significa que habría un número fijo. Pero, y eso nos habla un poco lo que nosotros encontramos en Génesis 6, versículos 1 y 2, que serían estos ángeles caídos, te fijas tú, que habrían venido a corromper la tierra, etcétera. Y que en Judas 1.6 también dice, y a los ángeles porque no guardaron su dignidad, sino que encerraron en prisiones, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, los ángeles que están en el cielo, claro que hacen la voluntad de Dios, como dice el Padre Nuestro, pues hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios, en la tierra, desgraciadamente. Además que es interesante lo que tú dices, que puede dar para mucho más, pero solamente para recordar que los ángeles no necesariamente tuvieron que tener un contacto físico, sexual con las mujeres, porque ellos podían perfectamente manipular la genética y otras cosas que son seres realmente... fantásticos desde el punto de vista de su perfección y su poder. Y su conocimiento. O sea, maliciosamente usado. Así es. Y otro tema, Carlito, que está muy en boga, este tema del matrimonio igualitario. Sí. ¿Por qué no hay casamiento en el reino de los cielos? Porque no es necesario. Dios inventó el matrimonio en la tierra porque era necesario. Por eso Dios inventó el matrimonio. ¿Por qué son dos? Dios inventó el matrimonio, hombre y mujer. ¿Para qué? Para que se unieran, para que tuvieran relaciones sexuales, para que tuvieran hijos. Para que llenaran la tierra. Esa es su función. En el reino de los cielos no va a haber muerte. Dos seres del mismo sexo no pueden cumplir. Sí, una vez me acuerdo, había una persona que estaba a favor de esto y que decía que él no entendía cuál era el problema, porque decían que eran antinatura. Lo único que, aparte del tema de la reproducción, oye, ese es el tema. El matrimonio fue establecido por Dios por la reproducción. ¿Por qué? Para poblar la tierra. Lógico. Y para mantener la especie, porque acuérdense que está la muerte presente en la tierra. Pero una vez que estemos ya todos en la resurrección, es eterno, no hay muerte, no hay necesidad de matrimonio, no hay necesidad de reproducción. Ahora, este concepto antinatura también uno no solamente es por el orden dado por Dios, que por supuesto lo viola, sino que también es por el hecho de, no sé, esta misma persona hay que decirle, bueno, si la oreja es un orificio, ¿por qué no comemos por ahí? O sea, métase alimento en la oreja, pero la oreja no fue hecha para eso. Así es. Entonces, Dios creó todos los órganos para la reproducción. Hombre y mujer, lo separó, lo perfeccionó. Entonces, todos los orificios tienen su propósito. Bueno, sigamos, Carlito. Entonces dice, versículo 31. Bueno, primero que nada zanja el tema de la resurrección, destruyendo completamente la historia estúpida que los saduceos le presentan, ¿no es cierto? Y además remata, diríamos nosotros, con el hecho de la resurrección, refiriéndose justamente a lo que es el Dios de los mismos profetas que ellos debían considerar muertos y sin resurrección, porque Abraham, ¿no es cierto?, Isaac, Jacob están en el Pentateuco. Así es. Entonces él dice, les responde con eso, no le responde con personajes, con otros profetas, sino que con estos que son los patriarcas. Cuando se habla de los patriarcas en Israel, se habla de Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. Así es. Entonces Jesús, a diferencia de los fariseos, y
Aquí nosotros confirmamos la deidad de Jesús, porque en realidad solamente la mente de Dios pudo haber hecho lo que Jesús hizo en este momento. Siglos de fariseísmo tratando de demostrarle a los saduceos lo equivocado que están, buscando en el Pentateuco versículos que no funcionaban. Y sin embargo viene Jesús y le dice que eran ignorantes de su Biblia, de su Pentateuco. ¿Por qué? Porque escrito está: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tiempo presente. Dios está hablando de Abraham, Isaac y Jacob en tiempo presente. No dice yo era, yo Dios, fui. No, yo fui, no. Claro, yo soy, dice. Y por lo tanto les derrumbó con el mismo Pentateuco, con el mismo libro que ellos aducían que era lo único que era válido. Les demostró que existe resurrección, que la carne muere, pero el espíritu permanece para siempre. Por eso es tan increíble, digamos, como uno ve solamente en este día, cómo Jesús está demostrando su deidad a través de su sabiduría. Es sobrecogedor la sabiduría de Jesús, que Él es Dios, ¿no es cierto? Pero no deja de sorprendernos cómo con tanta sencillez destruye probablemente un plan que se quebraron la cabeza de cómo pillarlo, ya sea con el tema del tributo o este tema de la resurrección. Y entonces realmente lo que concluye el versículo 33 es lo que hoy nosotros también como hijos de Dios sentimos y vemos, por cierto. Dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Sí. Se admiraba de su doctrina. Fíjate, Carlito, que Jesús citó Éxodo capítulo 3 versículo 6. Éxodo, los tiempos de Moisés, ya habían muerto Abraham, Isaac, siglos Jacob. antes Abraham, Isaac y Jacob. Sí. Y todo el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco, este libro que ellos adoraban, ¿cierto? Y que ellos se restringían solamente a esos 5 libros. Todos esos 5 libros están llenos muchas veces Yo soy el de Dios. estas palabras. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y aparecen repetidas veces después de que habían muerto esas personas. Por lo menos 10 siglos después. Y siempre en tiempo presente, nunca en tiempo pasado. Por lo tanto, nuevamente vemos la deidad de Jesús a través de esta sabiduría sin límite, que solamente puede provenir de Dios mismo. Dios Hijo, pero Dios después de todo. Bien, vamos a nuestra segunda y última pausa musical para proceder posteriormente ya a cerrar nuestro programa de hoy. Bien, bueno, completamos la bitácora de hoy hasta el versículo 33. La verdad que muy entretenido conversarlo, tratarlo, ¿no es cierto?, argumentarlo. Y queremos, como siempre, dejarles la invitación abierta para que nos siga acompañando en el estudio de este libro. Y además, si usted se está integrando hace poquito, sepa que en nuestra página web, en www.Iglesia Cristiana La Serena, usted encuentra en la sección radio o programas de radio, encuentra todos los capítulos a su disposición, para que, por decirlo de alguna manera, se ponga al día, ¿no es cierto? Y vamos siguiendo el transcurso del estudio. Así es. Entonces, muy contento también, Carlito, porque el llamado es que la gente, la esperanza, esta esperanza de la resurrección no debe ser una esperanza, no debe ser fe ciega. Tiene que estar sobre cimiento, sobre una roca sólida, y esa roca sólida nos las da la palabra de Dios. La roca es Cristo, como dice, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un tema precioso. La resurrección es la fuente o el punto cúlmine de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Pablo dice la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, sí. Entonces, todo el Nuevo Testamento ya destapa este tema de la resurrección, pero en este punto, en esta situación puntual, Jesús está por primera vez abriéndonos un poquito a su público en ese entonces, ¿no es cierto?, algo acerca de la resurrección. Así es. Queremos invitarlo para nuestro siguiente programa y le damos las gracias y esperamos en el Señor verdaderamente que esto se constituya en un aporte y también le anime a escudriñar la Escritura. Y si no sabe qué leer, lea con nosotros Mateo, póngase al día en los programas. Es un muy buen libro para comenzar a leer la Biblia. Exactamente. Bueno, que el Señor le bendiga. Bendiciones.
Un Instante con las Sagradas Escrituras es un programa que forma parte del Ministerio Radial de la Iglesia Cristiana La Serena en Chile. Semana a semana, el pastor Carlos Flores y el hermano Andrés Bodini nos enseñan un poco más de la palabra de Dios. Nuestro sincero deseo es que usted pueda animarse a estudiar con nosotros y escudriñar la Biblia. Si desea volver a escuchar este programa o algún capítulo anterior, visite nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio. Para contactarse con nosotros, visítenos en Francisco Aristía 2806, San Joaquín, La Serena. O bien puede escribirnos al correo radio@iglesiacristianalaserena.cl, radio@iglesiacristianalaserena.cl. Nos encontramos en la próxima oportunidad para juntos disfrutar de un instante con las Sagradas Escrituras.